Buenas, yo soy Jorge Alberto Mera Fermín y estoy con mi compañera Francia Lluveres y en esta exposición estaremos hablando sobre los elementos finitos y sus distintas aplicaciones que tienen en la ingeniería y en la actualidad. Primero, vamos a empezar a introducir los elementos finitos. Imagínense que usted está en una clase cualquiera en la cual el profesor, por aburrimiento o lo que sea, lo obliga a simular la deformación de esta servilleta. Lo primero que cualquier persona puede pensar es que esto es imposible, ya que hay demasiadas variables y parámetros que se deben considerar que se pueden decir que estos son infinitos. Sin embargo, ¿qué tal si le diría que no es necesario considerar cada punto como una variable, sino que este se puede dividir en varios planos o regiones que comparten iguales parámetros o que tengan semejante comportamiento durante la deformación, y así se reduce la infinita cantidad de elementos a una cantidad finita? De esto es lo que se trata el método de elementos finitos. Método de elementos finitos. El método de elementos finitos es un método de aproximación de problemas continuos. Estos problemas se dividen, estos problemas o sistemas se dividen en un número finito de elementos o planos, cuyo comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros asociados a ciertos puntos característicos que se llaman nodos, cuales unifican cada elemento con su adyacente. De esta forma, el problema pasa de ser un problema continuo a un problema discreto, que lo que lo hace mucho más fácil de simular y entender. El método de elementos finitos está basado en tres ramas de la matemática. La primera es el cálculo vectorial. Con el análisis de vectores en dos o más dimensiones, cada punto en el plano tridimensional puede ser representado por vectores, con una magnitud y ángulo en específico. Estos puntos o nodos son los que unen los diferentes planos que conforman el objeto en sí. De esta manera es mucho más fácil representar cada punto en un objeto, y es más fácil unir las diferentes regiones que se van a crear en el método de elementos finitos. La segunda rama en la cual está basada el método de elementos finitos son las derivadas parciales. Con las derivadas parciales, las distintas regiones del plano se pueden poner en función de un plano en específico. Es decir, si nosotros estamos en esta gráfica de aquí y nosotros derivamos parcialmente esta función que se encuentra aquí, el plano Z en función del plano X, es como si nosotros estuviéramos observando este objeto desde el plano ZX. Es decir, lo que nosotros veríamos sería esto de aquí. De esta forma, se pueden definir distintas regiones de un objeto o sistema en cuestión. Claro, si este objeto sería tridimensional, lo que nosotros veríamos sería una cara de un objeto, por ejemplo, como si fuera así. O sea, como ya dije anteriormente, se podría simplemente con las derivadas parciales podríamos definir ya regiones de dicho objeto. La tercera rama sería álgebra lineal. El objeto o sistema tiene una serie de ecuaciones que definen sus parámetros y comportamiento. Utilizando matrices, se hace un conjunto de estas ecuaciones para definir los parámetros generales de cada región en específico y para poder encontrar los valores desconocidos utilizando técnicas de la álgebra lineal.
Ahora hablaremos sobre el análisis de elementos finitos y sus diferentes aplicaciones. Análisis de elementos finitos y simulaciones. El análisis de elementos finitos es una técnica de simulación por computadora, obviamente, que se utiliza en muchas distintas áreas de la ingeniería. Como el nombre lo indica, está basada en el método de los elementos finitos. Así, con este análisis, cada objeto o sistema se representa por un modelo geométricamente similar al original. Este modelo consta de distintas regiones discretas, simplificadas y conectadas. Esto se puede ver aquí en este modelo de una pieza mecánica. El objeto original fue discretizado y fue simplificado para así poder hacer distintas simulaciones con él. En esto se utilizó obviamente el método de elementos finitos, o mejor dicho, el análisis de elementos finitos. El sistema continuo del objeto se fue llevado a un sistema discreto. Ahora vamos a presentar algunos de los muchos programas que utilizan el análisis por elementos finitos. Está el AutoCAD, que lo utilizan mucho los ingenieros civiles. SolidWorks, los ingenieros mecánicos. ANSYS, que son para simulaciones de mecánica de fluidos, o sea, es un software CFD. A continuación, se presentarán otras aplicaciones más específicas que tienen los elementos finitos, que fueron publicados en artículos de la IEEE. Otras aplicaciones. El análisis de elementos finitos se puede utilizar para el chequeo de integridad en la red de potencia DC en distintos PCBs. Esta integridad de la red de potencia es sumamente importante para el funcionamiento de los circuitos impresos. Para analizar se puede utilizar un análisis de elementos finitos de 2 dimensiones, para así modelar las vías verticales y las conexiones horizontales a través de las distintas partes del PCB. De esta manera se puede calcular o se puede simular los distintos valores de potencia que pueden haber entre los distintos puntos del PCB. También se puede utilizar el análisis de elementos finitos para modelar pérdidas en un piezoeléctrico resonador. Las cerámicas y cristales ferroeléctricas son los componentes principales de elementos que están basados en los piezoeléctricos. Estos elementos tienen diferentes tipos de pérdida, cuales pueden tener un gran efecto sobre la resonancia de la impedancia. Para saber este punto, se utiliza el análisis de elementos finitos para modelar el piezoeléctrico, y luego se le aplican los parámetros de pérdida posible para poder encontrar este punto donde la impedancia, las pérdidas afectan la impedancia de resonancia. Estos son pocos de los muchos usos que tiene el método y el análisis de elementos finitos. Y mientras que la computación siga avanzando, se van a tener velocidades mucho más grandes en los cálculos. Se podrán hacer simulaciones mucho más exactas utilizando elementos finitos. Las regiones se podrán achicar más y más y se acercarán, estas simulaciones se acercarán mucho más a la realidad. Teniendo esto en cuenta, se puede concluir que los elementos finitos ya forman gran parte de la tecnología utilizada para modelar y simular distintos sistemas y objetos, y en el futuro será utilizado aún más. Esta es la bibliografía que se utilizó para realizar esa presentación, y con esto concluimos esta presentación. Muchas gracias.